Entonces, Isaías capítulo 3. Vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, una vez más venimos delante de ti. Señor, queremos recibir de parte de ti por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra las cosas que hoy quieres que aprendamos, Señor. Que las escuchemos y encontremos su relevancia en nuestra vida en el día de hoy. Que aunque vamos a hablar acerca de cosas que iban a pasar hace miles de años, podemos ver en tu palabra cómo tu palabra sigue siendo relevante al día de hoy. Y una de las razones es porque tú no cambias. Tú sigues siendo siempre el mismo. Y tu Hijo Jesús, cuando vino a la tierra, nos dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará jamás. Otra de las razones es porque Satanás no cambia. Satanás sigue tratando de engañar al ser humano, Señor, con las mismas artimañas que ha tenido siempre. Y otra de las razones, Señor, es porque sin Jesús el hombre no cambia. Y sigue cayendo en los mismos errores y sigue practicando las mismas cosas que lo alejaron de ti. Señor, como personas que hemos reconocido que necesitamos un Salvador y hemos venido, oh Dios, a rendirnos a los pies de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos enseñes a través de lo que vamos a estudiar hoy, oh Dios. ¿Cómo es relevante lo que vamos a ver para nuestros días, para nuestras vidas, como individuos y como iglesia? Sé con nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones para ver con claridad y recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, pues estamos estudiando el capítulo 3 de Isaías. Y una de las cosas que me ha sorprendido a mí más de estudiar este capítulo es que, aunque todas las cosas de las que habla en el capítulo 3, tanto en aquel tiempo que Isaías las profetizó, todavía no se cumplían. Y estando nosotros miles de años después de que las profetizó, después de que se cumplieron, podemos ver en ellas y encontrar relevancia a la situación en la que estamos viviendo en el mundo hoy. Estaba preparándome para el estudio y estaba pensando, qué bárbaro, cuánta relevancia tiene todo esto a nuestra vida hoy, a este país hoy, al mundo hoy. Hemos visto, la semana pasada comenzamos con el estudio de este capítulo y vimos el principio, cómo Isaías está profetizando acerca de lo que Dios permitiría que sucediera con el pueblo de Judá y en particular con la ciudad de Jerusalén, por la forma en la que ellos se habían apartado del Señor, por la forma en la que se habían vuelto a la idolatría, por la forma en la que habían puesto otros dioses ajenos delante de Él. Y me puse a pensar que es precisamente lo que ha hecho el hombre a través del mundo, a través de la historia del mundo. Y vemos especialmente en nuestros tiempos cómo hay muchas otras cosas, muchos otros llamados dioses, muchas otras cosas que se han hecho más importantes para el hombre que buscar el rostro de Dios. Inclusive me puedo arriesgar a decir que también en la iglesia de Cristo es lo que ha estado sucediendo y más se ha estado apartando de los preceptos que tan claramente están escritos en la palabra de Dios. Y creo que es algo que debemos de prestar atención, porque creo que ustedes, como miembros de esta iglesia, tienen que estar escuchando, tienen que estar escudriñando, tienen que estar viendo si el liderazgo de esta iglesia, el pastor principalmente, pero también los que son ancianos y los que son parte de la mesa directiva, nos estamos de alguna manera desviando de lo que la palabra de Dios claramente dice. Muchas veces se quiere hacer responsable a los líderes, al pastor en especial, ¿verdad? Porque él debe de saber. Pero acuérdense que de acuerdo a lo que Pablo nos dice en Efesios, nosotros los pastores y maestros estamos haciendo lo que hacemos para prepararlos a ustedes para la obra del ministerio. Entonces, cuando están aquí escuchando, no están escuchando nada más para recibir, no están escuchando nada más para obtener más conocimiento, sino que están escuchando para que el Señor les muestre a ustedes en dónde van a poner en práctica todo lo que están oyendo, siendo parte del ministerio a cualquiera que el Señor los haya llamado. Una de las cosas por las que el Señor escogió a Israel, o una de las razones para la cual lo escogió, y no me quiero adentrar mucho porque lo vamos a ver también en nuestro estudio de Romanos, pero fue precisamente para que propagaran el conocimiento de Dios a todas las naciones. E Israel falló rotundamente, y por eso el Señor tuvo que disciplinarlos en la forma en la que leímos y estudiamos en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y ahora vamos a ver en Isaías. Tuvo que disciplinarnos como lo hizo, porque se apartaron del propósito de Dios. Y aun cuando seamos salvos, si nos apartamos del propósito de Dios, Dios está ahí como Padre para disciplinarnos. Es un Padre que disciplina,
que llama cuentas a sus hijos. Si no lo hiciera, que sería señal de que no nos ama, como dice amarnos. Porque qué padre deja a sus hijos sin disciplina cuando está viendo claramente que están tomando un rumbo incorrecto que hasta los puede llevar a la perdición de sus almas eternas. Tiene que hacer algo para estorbarles, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender de lo que el Señor está haciendo aquí. Le está prometiendo a Judá y a Jerusalén en particular de nuevo, de lo que el Señor les está diciendo que va a hacer. Entonces, como manera de repasar un poco, no vamos a repasar todo el estudio, nada más vamos a leer los versículos 1 al 3 para acordarnos de lo que está diciéndoles el Señor aquí a través de Isaías, y les dice lo siguiente, en Isaías 3, 1 al 3. Miren esto, Dios el Señor de los ejércitos va a dejar a Jerusalén y a Judá sin apoyo alguno y sin provisiones. Va a dejarlas sin pan y sin agua, sin guerreros ni soldados, sin jueces ni profetas, sin adivinos ni ancianos, sin capitanes ni líderes respetables, sin consejeros ni artesanos ni oradores. Básicamente los va a dejar, como diría mi mamá, la buena de Dios. Que no quieren tener Dios, no quieren darle cuentas a nadie, no quieren que nadie los reprenda, no quieren que nadie les diga lo que están haciendo mal para que puedan de alguna manera salvarse de la situación que va a venir sobre ustedes. Entonces, ahí están, los voy a dejar solos. Como resultado de esa acción que Dios va a hacer, les dice claramente que si esa acción, que si antes habían tenido problemas por confiar en sus líderes que podemos ver claramente eran ineptos, porque si no hubieran sido ineptos no hubieran dejado que el pueblo se desviara del camino de Dios, ¿no es cierto? Pero lo descuidaron y se descuidaron ellos y dejaron que el pueblo se desviara. Y ahora vamos a ver que los resultados de que estos líderes, aunque ineptos, fueran quitados de en medio de ellos, va a traer problemas y va a traer problemas más serios todavía. Debemos recordar que el pueblo de Israel en general había pedido tener rey como todos los otros pueblos que vivían a su alrededor, y a pesar de que se les advirtió lo que ese rey iba a hacer o lo que esos reyes iban a hacer, de todas maneras decidieron hacer a un lado a Dios y tomar para ellos reyes. Y ahora desafortunadamente, de nuevo, por haber puesto su confianza en los hombres, van a tener que sufrir las consecuencias. No solo porque muchos de sus reyes, no podemos decir que todos, pero muchos de sus reyes fueron impíos, sino porque el pueblo dejó de seguir a Dios. Mis hermanos, el hecho de que la persona que esté aquí sea una persona impía, el hecho de que la persona que está aquí o los que están delante de ustedes sean personas que se separan de los caminos de Dios, eso no les quita la responsabilidad a ustedes de seguir por los caminos de Dios independientemente de lo que el que está aquí está haciendo. Porque el Señor no me va a llamar a cuentas a mí por su manera de vivir. El Señor los va a llamar de cuentas a ustedes por su manera de vivir. Y cuando lleguen delante del Señor no van a poder decir, es que el pastor Carlos nos dijo. Y muchos lo van a querer decir, estoy seguro. ¿Verdad? Es que me dijo, el pastor Carlos dijo, lo predicó tan claramente. Y el Señor va a decir, ¿quién es el pastor Carlos? ¿Quién es? En caso de que yo me desviara de lo correcto, ¿verdad? Entonces, el pueblo sí decidió tener reyes y tuvo malos reyes, pero ellos decidieron por su propia cuenta seguir los ejemplos de esos malos reyes y desbalagarse de la voluntad de Dios. Entonces, después de que todos los líderes buenos e ineptos, pero que tenían alguna experiencia, sean arrastrados a Babilonia, los habitantes de Judá y Jerusalén van a buscar nuevos líderes entre ellos, pero lo único que van a tener va a ser gente sin experiencia, gente que ha sido influenciada por los líderes que fueron llevados, que han sido llevados en cautiverio, así que las cosas van a ponerse, en vez de mejorar, se van a poner peor todavía. Porque el único lugar en donde van a poder extraer líderes es de la gente que se quedó. Y toda la gente que se quedó, especialmente los jóvenes y niños, han sido influenciados por los líderes que se fueron. ¿Sí? Y entonces va a terminar la cosa siendo peor. Noten lo que les dice en el versículo 4, unos jovencitos serán sus líderes, unos chiquillos serán sus gobernantes. Unos jovencitos. ¿Sí? La palabra que se traduce jovencitos puede significar hasta niño de pecho. O sea que no se iban a quedar con nadie de experiencia.
Y no me malentiendan, eso no quiere decir que los jóvenes no tengan la habilidad para ser buenos líderes. Pero eso solo podrá ser posible si tienen consejeros sabios que los dirijan a buscar la sabiduría de lo alto. Por eso nosotros como padres de familia, nosotros como líderes en la iglesia debemos buscar ser buenos ejemplos y buenos consejeros para nuestros niños y jóvenes. Mis hermanos, todos nosotros somos responsables de dar buenos ejemplos y buenos consejos a los jóvenes de nuestra iglesia, de cuidar a los niños de nuestra iglesia, de enseñarles correctamente a los niños de nuestra iglesia, porque el mundo, si nosotros no les enseñamos a seguir a Cristo, el mundo les va a enseñar a no seguirlo. Y lo vemos una y otra y otra y otra vez. Si los dejamos a la buena de Dios y no les damos la educación que debemos de darles desde pequeños, enseñándoles la Biblia porque es relevante, no nada más a que se aprendan versículos bíblicos, no nada más a que vayan a la iglesia y les den su estrellita por haber recitado el versículo de la semana, sino que lo entiendan y lo guarden en su corazón. ¿Saben qué? Si no hacemos eso, Satanás va a encontrar tierra muy blandita, muy fértil para sembrar su semilla de maldad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Entonces no quiere decir que los jóvenes no puedan ser buenos líderes. Claro que sí pueden ser buenos líderes, pero tienen que haber sido aconsejados, tienen que haber sido guiados por sus mayores a seguir los caminos del Señor. Pero a menudo todos fuimos jóvenes en alguna vez, ¿verdad? Sí, ¿quién no fue joven nunca? Todos fuimos jóvenes alguna vez. Y a menudo como jóvenes se puede ser un poco caprichoso, ¿sí? Quizás un poco insolente. Ok, qué bueno que estén de acuerdo, voy bien. Un poco orgulloso. Sí. Ok, ¿qué tal? ¿Ustedes creen que los jóvenes creen que todo lo saben? ¿Ustedes creían que todos lo sabían cuando llegaron a edad? Mi mamá no sabe nada, mi papá no sabe nada, a mí no me va a pasar nada de lo que dicen, yo puedo y acá y allá, yo soy más inteligente. Ellos son de otra generación, ellos son más tercos, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos caímos precisamente en aquellos pozos que nuestros padres nos dijeron que nos cuidáramos de no caer en ellos? Entonces todo esto es parte de la juventud. Y si toda su vida los jóvenes han sido influenciados por personas que no son sabios, ¿qué clase de líderes se puede esperar que sean? ¿Verdad? Ay, pastor, ya no sé qué hacer. No se preocupe por lo que no sabe, porque no sabe qué hacer. Vuelva hacia atrás y vea qué hizo o qué no hizo. Y mientras pueda, si se puede corregir el camino, use todas sus habilidades, use sabiduría, pídale al Señor que le dé una visión para, aunque ya sus hijos estén ya creciditos, los pueda volver a traer a los pies del Señor. Sí, eso es lo que debemos hacer como padres. Los jóvenes podemos, cuando éramos jóvenes, y los jóvenes de hoy no cambian mucho de nosotros, cambia la manera de vestir, quizás el estilo de pelo que usan, quizás la música que oyen, pero en el corazón son igual que cuando nosotros éramos jóvenes. Sí, y una de las cosas que más son es sábelo todo. Sí. ¿Recuerdan lo que pasó cuando murió Salomón y su hijo Roboam asumió el trono? ¿Se acuerdan? Lo estudiamos cuando estudiamos Primera de Reyes capítulo 12. Jeroboam, el rey de las tribus del norte, ya el reino estaba dividido, ¿ok? Y Jeroboam, el rey de las tribus del norte, y los representantes de esas tribus, van con Roboam, el hijo de Salomón, y le dicen esto, escuchen. Tu padre, Salomón, fue muy duro con nosotros, te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre a la que Salomón nos sometió. Aligere el yugo tan pesado que nos impuso y nos pondremos a tus servicios. ¿Están escuchando lo que les dijeron? ¿Sabes qué? Tu papá puso demasiada carga sobre nosotros, nos trató muy mal, nos puso demasiados tributos. Le están diciendo a Roboam, bájale una rayita y nos comprometemos a servirte. Nos comprometemos a ser tus siervos. Pero Roboam les dijo, por el momento váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días.
Y en cuanto ellos se fueron, Roboam pidió consejo primero a los ancianos que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio. Y les dijo, ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Noten, Roboam primero hizo lo correcto, ¿verdad? Ir con los ancianos, ir con los que tenían experiencia, ir con los que le podían ayudar más a tomar una determinación correcta y hacer lo correcto delante para estas personas, para él, para poder servirse él mismo y obviamente delante de Dios. Noten el consejo que le dieron los ancianos. Los ancianos le dijeron, si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Wow. Si hoy te pones al servicio del pueblo, si los escuchas, ¿sí? Si les hablas de buena manera, no eres altanero con él, no te tratas de imponer solamente porque eres el rey, tratas de hablarles bien. Ellos serán siempre tus servidores. Era para que, ¿cómo se dice en inglés? No brainer, ¿verdad? Es obvio. Ok, voy a hacer lo que ustedes me dicen, porque lo que los ancianos están diciendo era lo correcto. Vale la pena recordar aquí, porque les dice si les sirves, vale la pena recordar aquí que nuestro Rey Jesús vino a ¿qué? A servir y no a ser servido, ¿verdad? Así que si queremos tener buenos líderes en nuestro hogar, si queremos tener buenos líderes en nuestra iglesia, si queremos tener buenos líderes en nuestra nación, debemos enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sobre todas las cosas, a que sean buenos servidores. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, sobre todas las cosas, a que sean buenos servidores. Y comienza por la casa. ¿Sí? Comienza por la casa. Enseñarles a servir. Me atrevo a decir, forzarlos a servir. Que hagan su parte en la casa. ¿Sí? Mi hijo tiene 26 años. Trabaja. Muy duro. A veces horarios muy de 12 del día a 11 de la noche, de 1 de la tarde a 10 de la noche, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Él tiene que servir en su casa. Paga el agua, paga su aseguranza y tiene que servir en la casa. Él me ayuda a lavar los 2 baños porque a mí me cae gordo lavar los baños. Así es que él se encarga de los 2 baños. Él se encarga de su recámara definitivamente. Pero si la quiere tener como trochil, yo raras veces me meto ahí, así es que es su recámara. Me ayuda con la yarda, etcétera, etcétera. Él podría decir, ¿sabes qué? Ya tengo 26 años. Ya trabajo, ya soy adulto, ya. ¿Sabes qué, mijo? ¿Vives en mi casa? Tienes que servir. Tienes que servir. Si les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños y jóvenes a ser servidores en casa, lo van a hacer en la iglesia, lo van a hacer en su trabajo, lo van a hacer donde quiera que vayan y todo el tiempo van a ser bien recibidos en donde quiera que vayan. ¿Va a haber quienes se van a aprovechar de su bondad? Sí, pero cuando menos van a ser servidores como nuestro Señor Jesucristo fue servidor de todos. ¿Sí? Entonces debemos enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a ser buenos servidores si queremos que sean buenos líderes. El buen líder comienza por servir a los demás. El líder que quiere que le sirvan no es un buen líder. El buen líder tiene que servir a los demás con todo lo que tiene, con todo su corazón, aunque se canse, aunque llegue al punto en el que me duele la espalda, me duelen las rodillas, me duele esto, pero tiene que seguir sirviendo. Porque el Señor Jesucristo sirvió ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Noten, seguimos con la historia de Roboam. Pero Roboam hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Noten, habían crecido con él y estaban obligados a servirle porque él era el rey. Echa a un lado el consejo de los ancianos y se va con estos cuates
a pedirles consejo y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso? ¿Se imaginan el sarcasmo con el que le había dicho? ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo la ven con esta gente que vino a pedirme que disminuyera la carga que mi padre había puesto sobre ellos? Y yo sí me imagino la manera burlona en la que lo ha de haber dicho. ¿Cómo la ven con estos viejitos? Porque ¿saben qué? Porque me acuerdo de cuando yo era joven, y ustedes también se acuerdan, que su papá, su mamá los regañaba, les decía que tenían que hacer algo, esto, otro, e iban con sus amiguitos y sus amiguitas, que eran las personas más sabias que conocían en su vida, ¿verdad? ¿Cómo la ves con la jefa? No me quiere dejar ir al baile si no limpio la cocina, lavo el baño, barro y trapeo. ¿Cómo la ves? Está loca mi jefa. ¿O cómo la ves con mi papá? ¿Cómo la ves con mi papá? Es Nochebuena. Tengo que ir a pasarme la noche con la novia y la suegra y el suegro allá y hacerles allá porque quiero quedar bien. Y me dice que sí. A mí, ¿saben qué me hicieron hacer una Nochebuena? Pasar 500 ladrillos del patio de enfrente al patio de atrás. No había razón para hacerlo, pero mi papá me quiso poner a trabajar. No le estaban haciendo ningún daño en el patio de enfrente. Y pues ándele, ahí ando, de a 5 ladrillos, para acabar pronto porque tenía que ir a ver a la novia, a la Nochebuena, ¿verdad? Entonces me imagino esa manera burlona con la que fueron con sus amigos a pedirles consejos, ¿verdad? Las personas más sabias con las que pudo haber ido, ¿sí? ¿Y qué fue lo que le dijeron los jóvenes? Escuchen esto. Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron, esa gente que te habló de esa manera y que dijo, tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles, oigan la arrogancia, ¿ok? Oigan la arrogancia. Diles, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre fue duro con ustedes, yo les seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. ¿Está bien? La sabiduría de los jóvenes. Ahora, de nuevo, no me malentiendan, los jóvenes pueden ser buenos líderes si no descartan las cosas que los ancianos saben. Y pueden ser buenos líderes si los ancianos no descartamos las buenas ideas de los jóvenes. Lo que pasa es que se hace una línea divisoria y el enemigo trata de dividir para que los jóvenes no acepten el consejo de los ancianos y los ancianos no acepten las ideas de los jóvenes. Vamos a reunirnos, vamos a platicar, vamos a dialogar y si traen buenas ideas, vamos a adoptarlas aunque sean ideas de jóvenes. Pero los jóvenes también deben de darse cuenta de que si el anciano trae buenas ideas, si el anciano trae su experiencia y si él, porque ya ha pasado por el camino que el joven está pasando ahorita, ha podido librarla bien por la experiencia que tiene y por las cosas que ha hecho, entonces jóvenes, háganle caso a los ancianos también. Pero lo que Satanás quiere es que el anciano no escuche al joven y el joven no escuche al anciano. ¿Y qué sucede? Se hace una línea divisoria, hay una separación. Y ahí es lo que pasa con que se le llama en inglés el generation gap, ¿sí? La brecha entre generaciones. Y las generaciones no quieren escuchar el consejo de los viejos y los viejos no quieren escuchar las ideas de los jóvenes y cada quien agarra por su lado. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita en este país? ¿Qué es lo que? Y en muchos hogares también. Entonces él les dijo, si él fue duro, yo voy a ser con ustedes más duro todavía. ¿Y qué pasó? El reino terminó dividiéndose permanentemente. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las 11 tribus del norte querían mantenerse unidas a Judá y a Benjamín y a Jerusalén. Pero Roboam con su orgullo finalmente los convenció de que no.
Y eso sería lo mismo que pasaría en esta ocasión. Si les había ido mal con el liderazgo impío que finalmente los llevó al exilio, ahora sufrirían más consecuencias en casa por el liderazgo que quedaría en su lugar. Noten el versículo 5, lo que les dice el profeta que va a suceder por el liderazgo que van a tener que adoptar. Noten, entre el pueblo, unos a otros se harán violencia. Amigos contra amigos, jóvenes contra ancianos, marginados contra poderosos. ¿No es lo que estamos viendo ahorita? En otras palabras, iba a llevarse a cabo la anarquía. ¿Saben lo que es anarquía, verdad? La anarquía quiere decir desorden, caos, confusión, falta de respeto al gobierno. No hay respeto por las leyes. Cada uno hace lo que quiere y toma lo que quiere y hay de quien trate de detenerlos. Cada uno jala por eso. Esto me gusta, lo agarro, me lo llevo y nadie puede decir nada. Han estado viendo o leyendo acerca de lo que está pasando en muchas ciudades de los Estados Unidos, como en Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia, etcétera. Cómo entran con martillos a las tiendas y rompen los cristales y agarran todo lo que quieren agarrar, llenan carros y se los llevan sin pagar. En Filadelfia, creo que fue anoche, se metieron en una Apple Store y empezaron a sacar iPhones y iPads y todo y salieron todos corriendo con el producto. ¡Agárrense! Porque si creen que eso pasa en esas ciudades por allá, hay que estar a las vivas. ¿No se han dado cuenta que en la Walmart ya no tienen joyería atrás de los cristales? Tienen fotos de la joyería. Si quieren llevarse el cartón, que se lo lleven. ¿Hasta dónde está llegando el mundo? ¿Han visto las protestas contra Israel y a favor de Hamás en la televisión? La destrucción que los supuestos guerreros de la justicia social han desatado en las diferentes ciudades en donde la policía ni se mete, así es que pueden hacer sus destrozos con impunidad, quemando edificios, rompiendo cristales, asaltando y golpeando gente inocente que nada tiene que ver con su protesta ni con nada. ¿Se han dado cuenta de todo eso? No es por hacerlos que les dé miedo, pero cuando vayan al mall, tengan cuidado. Esa plaza bonita es una plaza bombita. En cualquier rato explota, cuando menos acá en la calle H, acá en ¿cómo se llama? El rancho. Ajá, Otay Ranch y por acá ¿cómo se llama la otra que está por acá? Bueno, todas esas abiertas, cuando menos uno puede correr y esconderse bajo los carros o algo, ¿no? Pero anda en Plaza Bonita uno y anda bien quitado de la pena, ¿no es cierto? Anda bien quitado de la pena. Pensando en a dónde voy a ir a comer ahorita. Todavía me falta fulano de tal y sutano y etcétera, etcétera. Y lo que está diciéndonos aquí el Señor que iba a pasar en Judá y en Jerusalén es lo mismo que está pasando aquí. ¿Sí? Y estos guerreros de la justicia social, ¿sí? Bajo el pretexto de que hay personas injustas y de que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres y este grupo de personas está marginado y este grupo de personas está siendo oprimido, etcétera, etcétera. Se aprovechan para llevar a cabo todos sus destrozos. Muchos de estos guerreros de justicia social han dejado de pelear y abogar por los pobres, han dejado de defender los derechos de los niños y las mujeres que verdaderamente lo necesitan y se han dado a la tarea de defender las causas de gente verdaderamente depravada, pervertida y mala. Prefieren defender los derechos de un montón de transvestis para que vayan a las librerías de las escuelas primarias a bailarles a los niños, que defender los derechos de los niños, de que estas personas no vayan a indoctrinarlas. Prefieren defender el derecho de alguien que se cree trans
Voy a meter en problemas con YouTube un día de estos, pero se prefieren defender el derecho de ellos en lugar de defender el derecho de un niño a recibir atención médica, atención psicológica, algún tipo de ayuda para que pueda volver a la realidad y entender que es lo que es por lo que Dios le dio. Sí. Eso es lo que está pasando. Y muchos de estos guerreros de justicia social que comenzaron con buenos propósitos defienden cualquier cosa menos lo que verdaderamente necesita ser defendido. ¿Sí? Se pueden comparar lo que Israel está haciendo con lo que jamás hizo. Y lo único que tenemos que hacer es verlo de cerca para saber que no es igual. ¿Todo lo que hace Israel está bien hecho? No. Pero lo que hace jamás es una barbaridad en realidad. Una barbaridad. Entonces, muchos de estos guerreros, de nuevo lo tengo que volver a decir, han dejado de pelear y abogar por los pobres y defender los derechos de los niños y las mujeres, quienes verdaderamente lo necesitan, y se han dado a la tarea de defender las causas de gente verdaderamente depravada, pervertida y mala. Y desafortunadamente muchas iglesias están haciendo lo mismo. En Miqueas 7, los versículos 2 y 3, Miqueas 7, versículos 2 y 3 dice: ya no hay en el país gente misericordiosa, ya no hay una sola persona honrada, todos están a la espera de matar a otros, todos le tienen trampas a su prójimo. Versículo 3, para colmo de su maldad los gobernantes extorsionan y los jueces dictan sentencia a cambio de sobornos, los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. ¿Okay? ¿Cuántas leyes han pasado, especialmente aquí en California, a favor de todas esas cosas, maneras torcidas de pensar? Y el gobernador afirme y firme leyes y firme cosas que ponen en peligro a nuestros niños, ponen en peligro a nuestros jóvenes. ¿Sí? Esto es lo que iba a pasar en Judá y en Jerusalén por haberse apartado del Señor. Y eso, mis hermanos, es lo que tarde o temprano va a pasar aquí, por habernos apartado del Señor como nación. Por eso, como Daniel, debemos de orar con verdadero arrepentimiento delante de Dios, arrepentirnos y pedir perdón a Dios por lo que a nosotros nos toca, porque a todos nos toca un poquito, aunque sea. ¿Sí? No somos tan malos como ellos, pero no somos tan buenos como deberíamos de ser tampoco. ¿Ok? Versículo 6, noten lo que dice ahí. Si de la familia de su padre alguien toma a su hermano y le dice: tú que estás bien vestido serás nuestro príncipe, hazte cargo de este montón de ruinas. Aquel jurará ese día y dirá, aquel al que se le dijo esto, jurará ese día y dirá: no puedo aceptar ese cargo, pues en mi casa no tenemos que comer ni que vestir. No me hagan príncipe del pueblo. Noten lo que está diciendo aquí: durante este tiempo de carencias, porque acuérdense, les iba a quitar todo sostenimiento, toda agua, todo lo que necesitaban, más todo el liderazgo y todo eso. Mientras en ese tiempo de carencias, la sociedad va a estar tan carente de liderazgo y posesiones que solo por andar vestidos van a ser vistos como calificados para ser líderes. En otras palabras, van a estar tan necesitados de que alguien los lidere, de que alguien les dé dirección. Porque a menudo así somos, ¿no es cierto? Digo, todos somos seres humanos inteligentes, todos tenemos un cerebro, todos podemos decidir, pero a menudo no hacemos cosas que sabemos que debemos hacer si alguien más no confirma que lo debemos hacer. Y el primero que del cual debemos solicitar consejo es de parte de Dios. ¿Sí? Pedirle a Él que nos dirija. Y aquí nada más con que, hey, mira que él anda allá y anda vestido, tráetelo. Ese va a ser nuestro nuevo líder. Ese va a ser nuestro nuevo líder. ¿Sí? Con que puedas, lo que le están diciendo aquí, con que puedas estar bien vestido y pararte ante un podio, delante de un micrófono y leer un discurso escrito por otro para ti, con eso es suficiente para ponerte en la oficina más poderosa del mundo. ¿No es eso lo que está pasando aquí en Estados Unidos?
Pónganle un traje, pónganle un buen traje, pónganle una buena corbata, párenlo enfrente de un podio, pónganle un micrófono, pónganle un teleprompter enfrente para que lea todo lo que tiene que decir y denle la presidencia. Ahí, mis hermanos, ahí es en donde nos encontramos. No lo estoy inventando yo, eso es lo que está pasando en este país ahorita. ¿Lo digo así o no lo digo así? Lo voy a decir con respeto. Iba a decir cualquier payaso. Pero lo voy a decir con cariño. Cualquier payasito. Lo visten bien, lo paran enfrente de un podio, le dan un micrófono, le ponen banderas detrás y ya es suficiente para ser presidente. Pero ¿qué dice el dicho mexicano? Aunque la mona se vista de seda, está peor el inglés, ¿ok? El inglés dice, le puedes poner lápiz labial a un puerco, pero está más gacho el de inglés. Lo bueno es que no lo dije en inglés. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viendo. Yo no sé cómo la gente dice que la Biblia no es relevante cuando estamos viendo que esto está pasando delante de nuestros mismos ojos. Noten lo que sigue diciendo el versículo 8, Jerusalén está en ruinas, Judá ha caído porque sus palabras y sus hechos han provocado al Señor y sus ojos han ofendido su majestad. ¿Ustedes creen que el mundo, este país ha ofendido la majestad de Dios con la forma tan vil que se está comportando, con las cosas tan ruines que están pasando como leyes, con las cosas tan viles que se están haciendo, aun cuando están dañando a toda una generación de niños? ¿Saben lo que el 2020 va a causar al final de cuentas cuando ya todo el recuento de los daños se ha figurado? ¿Saben lo que eso va a causar? Una generación que no sabe convivir con los demás porque se pasó todo un año encerrado, una generación que no va a tener el mismo nivel de educación porque ¿cuántos, si ustedes tienen hijos y los tenían en casa y trataron de enseñarles por medio de la computadora, cuántos se quedaban ahí sentaditos recibiendo todas sus lecciones, haciendo todas sus tareas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Saben cuántas generaciones van a ser afectadas por las vacunas que les están poniendo a tanta gente, a tanto joven, a tantos niños? El otro día mi hija me preguntó, y no sé si fue así como un presagio de que se va a embarazar o está embarazada, no sé, no le vayan a decir, ¿ok? Pero me preguntó, oye, ustedes, mi mamá y tú nos pusieron las vacunas que se tenía que poner cuando estaba una chiquita. Mi amor, todas las vacunas les pusimos. ¿Cómo la ves? ¿Vacunaré yo? Si tenemos hijos, vacunaré a mis hijos. Esa va a ser decisión tuya, pero después de toda la información que tenemos, digo, no todo mundo, no todo niño que fue bautizado fue afectado con autismo y enfermedades así, pero muchos sí fueron afectados por ser vacunados. Dije bautizados, perdón, bautizados con las vacunas, vacunados con las vacunas para flu, con las vacunas para esto, para el otro, para COVID, y cada vez sacan más vacunas, etcétera, etcétera. Digo, no sabemos cuántos, pero ¿cuándo habían sabido de tanto niño que tiene ese problema? Sí. Entonces, han ofendido a Dios, han ofendido sus ojos. La ciudad está siendo destruida a causa de sus palabras y su comportamiento, porque en lugar de arrepentirse siguen ofendiendo a Dios. En el versículo 9 dice, la apariencia de su rostro los acusa, son como Sodoma, pues no disimulan su pecado, sino que lo pregonan. Ay de su alma, pues ellos mismos se perjudican. Ya no se están arrepintiendo, no lo están viendo, al contrario. Digo, no se tiene que haber ido a un desfile de orgullo para ver las cosas tan depravadas que pasan. Las pasan por la televisión para que todo el mundo lo vea. Y Dios lo ve todo. Sodoma era una ciudad extremadamente pecaminosa que había sido destruida por Dios a causa de su pecado. Y ahora los habitantes de Judá y Jerusalén no disimulan su pecado, sino que lo pregonan. Ya no se esconden para cometer sus pecados.
Antes cuando menos se escondía la gente, ¿no es cierto? Se esperaba que fuera de noche, se iba a otra ciudad. Ahora le vale. Ya no se esconden. Lo único que puede hacer uno es ver y decir, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten misericordia. Mira hasta dónde hemos dejado que lleguen las cosas. Pero luego noten lo que les dice en el versículo 10. Díganle al hombre justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus obras. Díganle al hombre justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus obras. Ahora hemos estado viendo en el estudio de Romanos que la justicia no viene por las obras, sino que viene por medio de ¿qué? De la fe. La justicia viene por medio de la fe. Y hemos estado viendo también que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este hombre justo al que se está refiriendo aquí? ¿De qué hombre justo habla aquí? Porque está hablando de alguien que el Señor va a galardonar, le va a premiar el hecho de que sea justo o se comporte justamente, ¿no es cierto? Pero y sabemos que no hay justo ni aún uno, entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién sabe? Okay. El hombre justo del que está hablando aquí es el hombre que responde positivamente a la invitación que el Señor le hace en Isaías capítulo 1 y el versículo 19. ¿Se acuerdan lo que les dice en capítulo 1, versículo 19? Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. ¿Qué les dice antes? Vengan a mí y pongámonos a cuentas. Si sus pecados fueran tan rojos como la grana, serán como blanca lana. Si fueran tan rojos como el carmesí, serán hechos tan blancos como la nieve. A la persona que recibe esa invitación y va al Señor, el Señor, ¿qué hace? Le creemos a Él y ¿qué hace? Nos justifica y Él nos ve como justos. Y luego continuamos caminando con Él en esa justicia, buscando honrarle en todo aspecto de nuestra vida, buscando seguir sus mandamientos, buscando obedecer lo que nos dice en su palabra. Y un día, aunque las cosas estén como están ahorita, un día vamos a estar en su gloria y todo va a ser perfecto. Entonces les dice, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. En el Salmo 92, los versículos 12 al 15, Salmo 92, versículos 12 al 15, noten lo que dice: los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano. Versículo 13, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. ¿Se fijan? Eso es lo que recibimos cuando insistimos, cuando caminamos justamente. Sabemos que no somos justos, sabemos que no somos perfectos, pero si nos mantenemos en los caminos del Señor y buscamos agradarle, buscamos hacer lo que Él nos manda hacer, buscamos poner en práctica su palabra, buscamos enseñar a nuestros hijos, influenciar a nuestros jóvenes para seguir el camino de la palabra del Señor, eso es lo que nos espera. No porque lo merezcamos, porque nos pusimos a cuentas con el Señor. Y nuestro pecado ha sido limpiado. Pero luego en el versículo 11, noten lo que dice: pero del malvado mal le irá, y conforme a sus obras se le pagará. De nuevo, eso es lo que el Señor les dice en Isaías 1:20. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Miren, nosotros leemos a veces estos pasajes en donde el Señor advierte lo que le va a pasar al malvado y pensamos que Dios es malo, pero Dios está siendo más que bueno, está siendo más que misericordioso, está siendo más que tolerante, porque le está diciendo al malvado exactamente lo que tiene que hacer para salvarse del destino que va a tener si no se vuelve a Dios. Está advirtiendo, les está diciendo. Porque no quiere que nadie perezca, porque no quiere que nadie se pierda.
porque quiere que escuchen, reciban y se vuelvan a Él. Entonces, si no quieren, de nuevo les dice en Isaías 1:20, si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. ¿Qué es lo que les está profetizando que va a suceder en unos años más? Si la boca del Señor lo ha dicho. Proverbios 3:31 y 32 se nos dice: no envidies a la gente violenta, ni escojas ninguno de sus caminos, porque al Señor, le repugnan los perversos, pero es amigo de los hombres honrados. ¿Se fijan? Le repugnan. ¿Qué quiere decir repugnan? El hombre en su estado natural, mis hermanos, es algo, por eso dice el escritor a los hebreos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y por eso advierte Dios constantemente al hombre: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Constantemente le advertía a Israel, le advertía a Judá, le advertía a Jerusalén: vuélvanse a mí, dejen sus ídolos, dejen su manera de hacer, vuélvanse a mí, porque no quería que esto pasara, pero finalmente pasó por su intransigencia y por su dureza de corazón. En Mateo capítulo 13, los versículos 41 al 43, noten: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, el Señor Jesucristo hablando aquí, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, que es de lo que hemos estado hablando. ¿Y qué va a suceder con ellos? Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, y ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Versículo 43, entonces en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. ¿Se veían? ¿Y quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados por Él, porque hemos creído que Él, lo que Él nos dice, que en Cristo podemos ser justificados. ¿Se acuerdan lo que les dije que dijeran el domingo en la mañana? Digan: soy justificado. Somos justificados en Cristo. Y por ello no vamos a tener que pasar por eso. Pero el que no haya sido justificado en Cristo, esto es precisamente lo que va a pasar. Y luego noten lo que dice el versículo 12 de Isaías 3. ¡Ay, pueblo mío! Oprimido por los imberbes, dice la Reina Valera contemporánea, que quiere decir por los que todavía no tienen barba, o sea, por muchachos, por jovencitos. Oprimido por los imberbes. Y luego el que sigue está medio gobernado por las mujeres. Aquí no voy a decir nada acerca de eso hoy, pero vamos a verlo la semana que entra cuando leamos la siguiente porción de esta escritura. Gobernado por las mujeres. Y de nuevo, esto no quiere decir que las mujeres no puedan gobernar, esto no quiere decir que no debemos de tener mujeres presidentes o mujeres en liderazgo en el gobierno. Esto no quiere decir eso. Luego vamos a verlo la semana que entra. Si quieren escuchar lo que se trata, vuelvan la semana que entra, ¿ok? Si no, no lo van a escuchar. Bueno, lo pueden ver en Facebook. Gobernado por las mujeres, tus líderes te engañan y te hacen perder el rumbo. El Señor se dispone a litigar. Ya ocupa su puesto para juzgar a los pueblos. Litigar es un término legal que significa pleitear, disputar en juicio sobre algo, contender, demandar, denunciar, recurrir, querellarse, que quiere decir quejarse. El Señor está listo para presentar su caso, juzgar y sentenciar conforme a su justicia. Es lo que está diciendo aquí el profeta. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí el profeta. En el Salmo 96, los versículos 12 y 13, noten lo que dice: que se alegre el campo y todo lo que hay en él, que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor, que ya viene. Sí, el Señor viene ¿a qué? A juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra es verdad. ¿Y nosotros dónde vamos a estar cuando esto suceda? En el cielo. Sí. Por eso debemos de estar caminando con Él, debemos de estar a las vivas. En Eclesiastés capítulo 3, los versículos 16 y 17, noten lo que dice: además me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho.
Versículo 17, y en mi corazón he concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos, porque hay un tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad. Va a llegar el día. Ahorita estamos, yo no sé ustedes, pero yo a veces digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir tolerando esto? Y luego me acuerdo de muchas personas de mi familia que todavía no doblan la rodilla. Y digo, Señor, espérate un poquito más. Pero por mí, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo ya no tengo niños, pero creo, si el Señor me lo concede, que voy a tener nietos. ¿Y en qué clase de mundo van a crecer? Le doy gracias a Dios que mis hijos son cristianos, que mi yerno es pastor, y estoy pensando que les va a enseñar el buen camino a sus hijos. Pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no? Entonces por eso digo, Señor, ¿hasta cuándo? Versículo 14 dice, el Señor abrirá juicio contra ustedes, ancianos y príncipes de su pueblo, porque han devorado la viña y tienen en sus casas lo que les arrebataron a los pobres. ¿Qué se creen ustedes los que aplastan a mi pueblo y muelen a golpes el rostro de los pobres? Palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. ¿Qué se creen ustedes? Mis hermanos, Dios se preocupa por los pobres. ¿Ok? Y nosotros como su pueblo también debemos preocuparnos por ayudar a los menos afortunados que nosotros. Y debemos de estar preparados para hacerlo en todo momento. ¿Le echan lonche? Dígale a quien le eche lonche que le haga un lonchecito extra para que cuando se encuentre un homeless en la calle se lo pueda dar. Llegó al McDonald's por un café y un sausage McMuffin con huevo que son muy ricos. A mí me encantan. Compre 2 órdenes, uno para comérselo usted y otro para regalárselo a algún homeless que vea en la calle. Traiga sacos y chamarras y cobijas que ya no usa, pero no muy usados tampoco, ¿verdad? En la cajuela del carro, y si mira a un homeless que está ahí acurrucado sin chamarras, se la regala a esa persona. Mis hermanos, tenemos muchísimas oportunidades de ayudar a los menos afortunados que nosotros. ¿Sí? Así que cuando se nos presenta la oportunidad de ayudar a los pobres, hagámoslo de acuerdo a nuestras posibilidades. Hagámoslo. No podemos dar más allá de lo que tenemos, pero de acuerdo a nuestras posibilidades sí podemos comprarle un desayuno de $5 a alguien, sí podemos comprarle un almuerzo, sí podemos llevar un lonchecito extra, sí podemos llevar una chamarra o 2, porque Dios se fija en lo que hacemos con los pobres, ¿sí? Y nadie es tan pobre. ¿Qué organización dice? Creo que es la Cruz Roja, ¿no? Que dice, nadie es tan pobre que no pueda ayudar, y nadie es tan rico que alguna vez no la pueda necesitar. ¿Sí? No podemos ser indiferentes a lo que Dios está poniendo delante de nosotros. No podemos ser indiferentes a lo que Dios está poniendo delante de nosotros. No podemos decir, alguien se va a encargar, otro lo va a hacer. Tenemos que estar preparados para hacerlo nosotros. Y déjeme decirle algo que no todo pastor le va a decir. Pero si usted propuso en su corazón dar $10 de ofrenda, y en el camino a la iglesia se encuentra a alguien que obviamente tiene hambre, le exhorto a que gaste esos $10 en comprarle algo de comer a esa persona, y que Dios le dé después más para dar de ofrenda. ¿Ok? Y no va a escuchar a muchos pastores decir eso, pero yo sé lo que Dios dice en su palabra. Y como individuos y como iglesia debemos estar dispuestos a encargarnos de los pobres. Deuteronomio capítulo 15 y el versículo 11 dice, en tu tierra nunca faltarán menesterosos, que quiere decir pobres. Por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en tu tierra a tus compatriotas y a los pobres y necesitados. No está sugiriendo, está diciendo, yo te ordeno. En Proverbios 17:5 dice, el que ofende al pobre, ofende a su creador. No queda impune el que se alegra de su mal. Y no tenemos que alegrarnos, lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos a la necesidad de la persona, pasarlo de largo y no hacer lo que pudiéramos haber hecho. Ay, pastor, pero es que luego les da uno y van y se lo empinan. ¿Saben qué? Su obligación es ayudar. Lo que él o ella haga con lo que le dé,
que sea entre él y ella y Dios. Tenemos que ser buenos mayordomos definitivamente, pero no podemos pasar por alto la necesidad de los pobres. En el Salmo 109, y con esto vamos a terminar aquí hoy, Salmo 109, versículos 30 y 31. Yo te alabaré, Señor, con mucho gozo. Te cantaré en medio de una gran multitud, porque defiendes al que nada tiene y lo libras de quienes lo condenan a muerte. Defiendes al que nada tiene. Todos hemos pasado por tiempos en nuestra vida en las que ha habido carencias, estoy seguro, de alguna manera o de otra. Y el Señor nos ha sacado adelante. Amén. Aun cuando no éramos creyentes, ¿no es cierto? El Señor nos ha sacado adelante. Como agradecimiento a eso que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Si el Señor ve a una persona pobre enfrente de nosotros, ¿por qué cree que la puso enfrente de nosotros? Para que la ayudáramos hasta donde nos sea posible, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestra habilidad. ¿Sí? No hay cantidad demasiado pequeña, ¿sí? Y hay muchas necesidades que con muy poco pueden ser suplidas si tan solo estamos atentos a lo que el Señor está haciendo. Así es que tomemos lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos aprendido hoy, veamos cómo se aplica a nuestra vida de hoy, y la semana que entra vamos a seguir y vamos a volver a ver esto que dice aquí en el versículo 12, gobernado por las mujeres, y lo vamos a juntar con lo que dicen los versículos 16 al final del capítulo, en donde noten que si su Biblia tiene un encabezado, dice juicio contra las mujeres de Sión. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata eso? Ok, los invito a que vengan la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Okay. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, que aunque la gente diga que no es relevante, podemos ver que es relevante a todo lo que está pasando en nuestro mundo, inclusive hoy mismo, Señor. A lo que está pasando en esta nación, a lo que está pasando a veces hasta en nuestras propias casas, Señor. Sabemos que tu palabra es relevante y sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos, Señor, que es más corta, más filosa que una espada de dos filos y traspasa los pensamientos y las coyunturas y los huesos, Señor, y hasta los mismos tuétanos, y revela las intenciones de nuestro corazón. Así es que, Señor, lo que nos quede de esto que hemos visto hoy, ayúdanos, Señor, a tomar las medidas necesarias para corregirlo, en donde nos sentimos que hemos sido de alguna manera felicitados porque lo estamos haciendo ya, gracias, porque eso es solamente por el poder de tu Espíritu y la revelación que nos das a través de tu palabra, Señor, que lo hemos estado haciendo. Ayúdanos, Señor, especialmente en este tiempo en el que celebramos la primera venida de tu Hijo Jesús, a proclamar no solamente las buenas nuevas del Evangelio, sino a ayudar a aquellos que pudieran ser menos afortunados que nosotros, en la forma en la que podamos ayudar, Señor, cuando tú los traes a nuestra atención, Señor. Padre, nos encomendamos a tu mano de gracia. Sigue enseñándonos, sigue dirigiéndonos, sigue llevándonos por el camino de la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en ella hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.